Muy buenas. En este vídeo vamos a aprender a generar documentación de código, a comentar el código y poder finalizar con la construcción del Javadoc para tener esa documentación. Además, veremos la API de Java, veremos la documentación oficial del lenguaje y la guía o manual de instrucciones para cada una de las recursos o cada una de las clases que nos podemos encontrar en Java. Este tutorial se va a dividir en distintas partes y vamos a proceder primero comenzando por la API, entendiéndola, y luego posteriormente veremos la documentación del código y la generación final de ese Javadoc. Para poder consultar y analizar la documentación oficial de Java, lo tenemos muy fácil. Simplemente indicamos en Google API, documentación, Java. Y nos van a surgir diferentes resultados. Concretamente, este sería el que necesitamos, ¿vale? docs.oracle.com. Aquí es donde tendríamos la API para nuestro lenguaje Java, versión 7. Vale, una vez que estamos aquí dentro, por decirlo así, tenemos tres partes principales en este panel. ¿Vale? Cada una de estas partes son, primero, en una banda izquierda organizada de manera vertical, primero los paquetes, y después las clases, ¿vale? Y en la parte central, la especificación completa o los recursos a los que queremos consultar. ¿Esto qué implica? Implica que en esta parte de los paquetes tenemos las agrupaciones de las distintas clases organizadas en esos paquetes. Y en este otro bloque tenemos todas las clases sin estar agrupadas, sino que simplemente están ordenadas alfabéticamente. En esta parte central es donde vamos a poder ya consultar cada uno de los recursos cuando los vayamos a acceder, ya sea a través de una carga de un paquete o a través de una carga de una clase, y nos aparecerán aquí todos los elementos de ese recurso, de esa clase, etcétera, ¿vale? También disponemos de una barra de pestañas aquí arriba, ¿vale? En la que podemos observar pues diferentes cosas, paquetes, clases, los usos y alguna función más sobre elementos deprecados, índices y una sección de ayuda, ¿vale? Entonces, concretamente, como os decía, aquí nos encontramos con cada uno de los paquetes, pues ya sabéis los distintos paquetes que aparecen y las agrupaciones de los mismos con las clases que contienen. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un vistazo atrás y consultásemos la clase Scanner, esa clase está contenida dentro del paquete java.util, de manera que habría que buscar java.util, y aquí estaría, ¿vale? Java.util, y aquí tendríamos una serie de clases. Y una de ellas sería la clase Scanner, ¿vale? Fijaros que yo al entrar en el paquete y aquí debajo me carga todo lo que contiene este paquete y me indica que, bueno, que los diferentes interfaces que hay son estos y que las diferentes clases que existen son estas, ¿vale? También tenemos enumeraciones y distintas excepciones y errores, ¿vale? Voy a volver para atrás para que me muestre otra vez toda la lista de clases ordenada alfabéticamente. Y si yo no quisiera acceder por paquetes, sino que quisiera consultar una clase, pues sencillamente tendría que bajar hasta el nombre de la clase que se correspondiera y seleccionar la clase que necesito. Como veis, el listado de clases es bastante amplio y podéis consultar información para cada una de ellas, de manera que vais a tener que poder afinar o apuntar concretamente a la clase a la que queréis ir. Para seguir con este ejemplo, pues vamos a, por ejemplo, ir, como hemos dicho, a la clase Scanner y vamos a bajar por aquí hasta que encontremos la clase Scanner, ¿vale? Ya veis que está aquí y me dice que está en java.util. Si yo pongo el puntero encima, me dice, oye, esta clase está en java.util. Vale, pincho en ella y ya me aparece, como os digo, en el elemento principal, en el bloque principal, me aparece ya el contenido de la clase. Y fijaros también cómo la pestaña de la navegación me cambia al elemento clase, ¿vale? Esta sería la pestaña principal, el overview, ¿vale? La bienvenida. Y luego tendríamos las distintas pestañas para paquetes. Si yo pinchase en un paquete, por ejemplo, ¿vale? Las clases y luego, bueno, distintas elementos, ¿vale? Entonces vamos a volver a la clase Scanner. Vale, aquí estamos en la clase Scanner y el contenido que veis en esta documentación normalmente se organiza de la siguiente manera, ¿vale? Cuando accedéis a un elemento en una organización vertical de arriba abajo, os vais a poder encontrar cada uno de los bloques de información que corresponden a esa clase, ¿vale? Y bueno, la información es bastante extensa, de manera que vais a poder consultar cualquier información o cualquier requisito que necesitéis. Bueno, para empezar, simplemente deciros, pues eso, que me indica que la clase está dentro de java.util, que se llama Scanner, que hereda de la clase Object, que es la clase padre de
todas las clases Java, ¿vale? Y que implementa los siguientes interfaces, que de momento no hemos explicado lo que son, ¿vale? Simplemente que sepáis que los interfaces closable, autoclosable e iterator están implementados dentro de esta clase Scanner y nos permitirán en el futuro hacer determinadas funciones o determinadas utilidades que necesitaremos, ¿vale? Esta sería la definición de la clase tal y como si vosotros la hicierais en vuestro código, ¿vale? Y bueno, aquí os da una pequeña introducción, una pequeña guía del uso que tiene esta clase Scanner, qué utilidad tiene y cómo se puede utilizar, ¿vale? Esto es una pequeña descripción, aquí nos indica un pequeño ejemplo de lo que nos permite, otro pequeño ejemplo, y bueno, también nos explica el uso de delimitadores y algún ejemplo más, ¿vale? También nos imprimiría la salida de lo que hemos recogido, etcétera. Debajo vamos a encontrarnos con una pequeña descripción de métodos y de distintas funciones o relaciones que tiene la clase, pues por ejemplo con los interfaces que hemos mencionado que están implementados, etcétera, ¿vale? También tenemos una serie de información o metainformación que nos permite saber más sobre el funcionamiento y bueno, el uso de una clase, o por ejemplo si tengo que llevar a cabo o tener en cuenta reglas de sintaxis, etcétera, ¿vale? Aquí estáis viendo la parte de números localizados y la sintaxis de nombres, ¿vale? Y bueno, justo antes de llegar ya a la parte que a mí me interesa, pues aquí os dice también una versión since, ¿vale? Que significa desde qué versión está disponible esta clase en Java. Antes de que siga yo para abajo, por esta parte de aquí, que es la que me interesa, también quiero deciros que en la parte de justo debajo de la pestaña de navegación tenéis botones para avanzar a la siguiente o a la anterior clase, ¿vale? Y bueno, a una serie de accesos directos, a los constructores, a los métodos, etcétera, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Vale. Después de esta pequeña introducción en toda clase, vais a encontraros con la siguiente estructura, ¿vale? Tal y como yo expliqué en los vídeos, una clase se componía de atributos, métodos constructores y métodos estándar, por decirlo así. Pues esta estructura también se va a respetar aquí, ¿vale? En este caso no menciona atributos para esta clase, pero sí nos menciona un cuadro de constructores y un cuadro de métodos estándar. Ojito, estos dos cuadros que nos encontramos aquí son los summary, ¿vale? Son los cuadros resumidos, es decir, aquí nos aparecen los constructores que tiene la clase y los métodos que tiene la clase, pero están de manera resumida, no tengo una explicación ni una definición de esos constructores, esos métodos de manera completa, ¿vale? Eso lo podré ver abajo en los siguientes bloques que ya son detallados. Entonces, bueno, pues aquí veis un resumen de los constructores y os enseña los distintos constructores que tenemos haciendo uso del polimorfismo, ¿vale? Pues bueno, constructor scanner con un parámetro, otro constructor escáner con dos parámetros, etcétera, ¿vale? Pues distintas posibilidades. Pues por ejemplo, este de aquí me construye un nuevo escáner que produce valores escaneados de una línea específica y me pide un parámetro path y otro parámetro string, ¿vale? Y por ejemplo, este sería el más sencillo de todos, ¿vale? Que construye un escáner a través de una fila, un fichero especificado. Nosotros concretamente cuando hacemos uso del escáner para poder leer por pantalla, hacemos el new scanner system_in. Entonces lo que estaríamos haciendo es uso de este constructor, dado que solamente pasamos un valor, ¿vale? Que es la fuente de la cual vamos a obtener pues la lectura, en este caso, que es el sistema de entrada, ¿de acuerdo? Tal y como lo veis aquí, ¿de acuerdo? Este es el sistema que nosotros utilizamos y debajo pues haríamos la lectura pues de ese número, de entero, real o lo que fuese, ¿vale? Justo debajo tendríamos el sumario de los métodos estándar. Aquí es donde hacíamos donde disponemos de la lectura de números, de saber si hay un elemento siguiente, de la lectura de líneas, de un string, etcétera, ¿vale? Entonces aquí veis pues los distintos métodos. El método close para cerrar el escáner cuando no vamos a utilizarlo, un método delimiter, ¿vale? Que sirve para marcar delimitadores, bueno, distintos métodos fill_inline, un hasNest para saber si hay un elemento siguiente. A ver si buscamos un nest. Vale, aquí tenemos los nest para pues capturar una frase, una línea que venga después, un nest boolean, nest byte, nest int, etcétera, ¿vale? Aquí es donde tenemos el nest line que avanza hasta la siguiente línea. Tenemos la especificación para cada uno de los métodos. También tendríamos, por ejemplo, un método para poder comprobar el match, ¿vale? El skip, el toString, etcétera, ¿vale? Tenemos diversos métodos estándar que nos permiten diferentes funciones. Hasta aquí
nosotros hemos visto una especificación de estos métodos y estos constructores, concretamente estos son los constructores y estos son los métodos, y también nos indica qué tipo de retorno tienen esos métodos. Pues, por ejemplo, si yo hago uso de un nest, me devuelve un string, evidentemente, y si hago un uso de un nest int, me va a devolver un int, ¿vale? Tipo de retorno que vimos en la explicación de los vídeos del manual de Java. Vale, hasta este punto yo conozco esto, conozco el tipo de retorno que tiene el método, conozco su nombre y conozco si tiene parámetros y de qué tipo son. Y una pequeña descripción de lo que hace el método, pero no tengo más funcionalidad, no tengo más especificación que esa. ¿Cómo puedo yo avanzar? Pues aquí lo que tengo que hacer es proceder a bajar hasta la información detallada de estos constructores o la información detallada de estos métodos, ¿vale? Lo más sencillo es que si nosotros nos interese, por ejemplo, consultar un constructor concreto o un método concreto, es pinchar en ese constructor o en ese método. Pues, por ejemplo, si yo quiero ver este constructor, me pincho ahí y me dice, bueno, pues aquí ya tengo la información detallada de este constructor. Me dice que la declaración de ese constructor es de la siguiente manera, evidentemente, como nosotros ya presuponemos, y además tenemos una cosa nueva y es que nos lanza una excepción, o puede que nos lance una excepción find not found exception, ¿vale? Es una excepción para gestionar si una fuente no está encontrada. Y nos indica el detalle diciéndonos que construye un nuevo escáner que produce un valor escaneado del fichero especificado. Los bytes del fichero son convertidos en caracteres usando la plataforma del charset por defecto, ¿vale? Y el parámetro es source. Aquí es donde nosotros pasaríamos nuestro system.in, ¿vale? Esto concretamente para el constructor. Si fuésemos a los métodos, y si quisiéramos consultar cuál es la descripción completa de un método, pues podríamos, por ejemplo, acudir a nestint y sucedería exactamente lo mismo. Nos da la declaración de ese método, en este caso este método no tiene ningún parámetro y nos indica que escanea el siguiente token de la entrada como un número entero, es decir, que nos recoge lo siguiente que introduzcamos y que tiene que ser entero. Que la llamada a este método de nestint se comporta exactamente de la misma manera que si hiciésemos una invocación del nestint radix, ¿vale? Que es otro método haciendo uso del polimorfismo y que radix es el radix por defecto para este escáner, cosa que nosotros aquí no hemos explicado. Y además nos indica que el tipo de valor de retorno es un int y que eso que devolvemos es un entero escaneado desde la entrada. Además, las posibles excepciones que lance este método son input mismatch exception para si no corresponde el tipo de dato que espera con el que le llega, es decir, que espera un int y no le llega un int, ¿vale? Un no such element exception, ¿vale? Para si no tiene por decirlo así, la traducción es si la entrada está exhausta, ¿vale? Si ha existido algún problema con respecto al elemento que ha entrado. Y un illegal state, ¿vale? Que esto es en caso de que el escáner haya sido cerrado y queramos gestionar o realizar una función cuando no está preparado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis las distintas posibilidades para poder consultar los métodos de cada una de las clases y de los constructores. También podríamos hacer la documentación de los atributos y ya lo veremos cuando generemos nosotros nuestras clases. Vale, antes de seguir me gustaría recordaros que os suscribáis al canal, activéis la campanita para que no os perdáis futuros vídeos y que os agradezco muchísimo el que veáis los vídeos y que le deis like si os gusta. También comentaros que estoy abierto a que me pongáis en los comentarios cualquier cosa que se pueda mejorar o si tenéis dudas que yo os pueda ayudar a resolver de diversos ejercicios o si tuvierais la necesidad de algún ejercicio para que podáis probar o ir haciendo y que pongáis en práctica todo lo que se van viendo en los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente contactáis conmigo, me ponéis un mensaje en cualquier vídeo y sin ningún problema, en cuanto pueda, yo os atenderé. Vale, seguimos. Visto esto, vamos a ver otra clase más en la que podamos ver este mismo contenido. Y que sea más visual. Vamos a, por ejemplo, ir a una clase muy sencilla, una estructura de datos dinámica que es el ArrayList, ¿vale? Y que se verá más adelante en el manual de Java y que podéis entender bien para qué sirve, ¿vale? El ArrayList, esta es, ¿vale? ¿Qué es un ArrayList? Un ArrayList es una estructura de datos de tipo dinámico. Por decirlo así, es como un array, pero en vez de tener un tamaño fijo, su tamaño puede ir cambiando, es decir, puede ir reduciendo o aumentando ese tamaño, de manera que nos permite pues esa polivalencia para ir adaptándonos a la situación. Con un array esto no lo podríamos hacer, pues nosotros construimos un array de 100 posiciones, por ejemplo, y si en algún momento necesitásemos 200 posiciones, no podríamos utilizar ese array,
¿de acuerdo? Entonces esto es algo que se soluciona con el ArrayList. Bueno, pues como os comenté antes, la estructura, ¿de acuerdo? Esta clase proviene de la clase Object y a través de la clase AbstractCollection, AbstractList y ArrayList, ¿vale? Esta es la herencia o la jerarquía de esas clases, ¿vale? Todos los interfaces que implementa y algunas subclases que se conocen, ¿vale? Pequeña introducción sobre los ArrayList, ¿vale? Y a diferencia de la clase anterior, aquí tenemos un sumario de atributos. En este caso, solamente tenemos un atributo que es ModCount y que además este atributo está heredado de la clase AbstractList. Es decir, la clase ArrayList no tiene como tal ningún atributo propio, sino que es heredado de AbstractList, ¿vale? Luego tendríamos los constructores, que en este caso son tres constructores muy sencillitos para poder construir un ArrayList, ¿vale? En este caso es el primer constructor es un ArrayList vacío, el segundo es un ArrayList a través de una colección y el tercero es un ArrayList con un tamaño inicial que nosotros le proporcionemos. Pues podemos construir un ArrayList y decirle, vaya, vas a pensar con un ArrayList de 100 posiciones y luego ya que se vaya adaptando, ¿vale? Y también el sumario de los métodos estándar. Bueno, pues distintos métodos para añadir un elemento, el método add, para añadir muchos elementos de golpe, el add all, clear, que nos sirve para borrar todo, clone, que nos sirve para hacer una copia exactamente idéntica de ese ArrayList, el get, para obtener un elemento del ArrayList en una posición concreta, isEmpty para saber si está vacío, remove para borrar un elemento. Dado que get te obtiene el elemento pero no lo quita, simplemente te lo saca, por decirlo así, te saca una copia, ¿vale? El remove lo que hace es eliminarlo. Un remove all, un size para que te diga cuántos elementos o qué tamaño tiene ese ArrayList, etcétera. También podemos convertir un ArrayList a un array, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todos los métodos en sumario, ¿vale? Y bueno, luego también nos dice que hay distintos métodos que están heredados de AbstractList, como equals y hashcode, otros de AbstractCollection, como es el método contains all y toString, y otros que están heredados de la clase Object, finalize, getClass, notify all, wait y wait, ¿vale? Y también por último, los métodos heredados de la clase list, ¿vale? Que son contains all, equals y hashcode. Pues más de lo mismo, como en la anterior clase, si yo quisiera consultar, por ejemplo, este constructor, pincharía aquí y aquí ya me dice que, bueno, que construye un ArrayList vacío con una capacidad inicial de 10. Es decir, cuando yo construyo un ArrayList sin proporcionarle un valor, la documentación ya me indica que ese ArrayList va a tener realmente una posición de 10, ¿vale? También podría coger y decir, oye, mira, que quiero que me construyas un ArrayList de 1000 o de 5000, ¿vale? Pues haría uso de este constructor y le indicaría 5000. Aquí nos indica que está vacío, pero que tiene la capacidad inicial que yo le he indicado. Y el parámetro es capacidad inicial, es decir, el tamaño que yo quiero que le ponga a esa capacidad. Nos avisa de que nos lanza una illegal argument exception porque nosotros podríamos indicarle aquí que el ArrayList tuviera una capacidad negativa y eso evidentemente no es posible. Por lo tanto, pues en ese caso nos lanzaría una excepción para poderlo gestionar y que se pudiese recuperar, ¿vale? Ese es el sentido de no llevar a cabo la construcción de un ArrayList con un tamaño negativo, evidentemente. Vale, y con el caso de los métodos, pues más de lo mismo. Pues si por ejemplo nosotros pulsamos al método isEmpty, ya nos dice que nos va a devolver un booleano, que el nombre de ese método va a ser isEmpty, no tiene ningún parámetro y su mini descripción es que devuelve un valor true si la ArrayList no contiene nada, es decir, si está vacío, evidentemente, ¿vale? Entonces aquí lo veis, la declaración de ese método nos devuelve un true si la lista no contiene elementos y viene especificado en el interfaz collection, también en el interfaz list y está sobrescrito de la clase AbstractCollection. Esto, bueno, son cosas que todavía no he explicado, pero que, bueno, ya lo entenderéis más adelante. Y por último, el valor de retorno de este método. Daros cuenta que si este método fuese void, aquí no vendría nada de especificación, pero dado que tiene un valor de retorno boolean, nos tiene que justificar qué es lo que devuelve. Y en este caso nos dice que devolverá true si la lista no contiene elementos, ¿de acuerdo? Otro método, pues por ejemplo, size, ¿vale? Este va a ser un método que va a devolver un entero y que nos devuelve pues el número de los elementos que tiene esa lista. Si esa lista, por ejemplo, tiene 156 elementos, pues nos devolverá un 156, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues, en último lugar, un método void, es decir, que no va a devolver nada, no tiene elemento de retorno, dado que lo que hace es hacer un trim, cortar
la capacidad de este release pues para hacer una versión, ¿vale? En este caso no habría que devolver nada y por lo tanto no tiene valor de retorno, ¿de acuerdo? Y nada, aquí terminamos esta parte de este vídeo. En los siguientes vídeos procederemos a generar a documentar el código y con las palabras claves y con los distintos elementos de Javadoc para que podamos explicar y establecer y generar una documentación y unos comentarios que faciliten la labor de programación, y posteriormente generaremos finalmente el Javadoc. Así que hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.